Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice así la gloriosa palabra de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a hacer un análisis de lo que ha sucedido aquí en el debate entre el señor Cristian Izquierdo y el católico Luis Lisboa con respecto al tema de quién tomó Jesús la naturaleza humana. Es sumamente importante este tema porque es medular con respecto a la sana doctrina y a los verdaderos maestros y a los falsos maestros. Acá Juan está diciendo, dice en el versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces él ahí da la palabra de que los que interpretan son los apóstoles. Por eso Juan también dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Dice esto porque está hablando de los anticristos. Siempre Juan hace una contraposición entre los verdaderos maestros y los anticristos, o sea, los que se oponen a que Cristo ha venido en carne. Ahí está es un tema medular con respecto a los verdaderos maestros y a los falsos maestros. Acá ocurre algo extraño porque ni Cristian Izquierdo ni Luis Lisboa se apoyan en Juan, sino que se apoyan en, creo que Tomás de Aquino. Y ahí está el problema. ¿Quién es Tomás de Aquino? No lo conoce ni en el barrio, es el verdulero de la esquina, el kiosquero de acá a la vuelta. Él no puede dictar doctrina. Lo que tendría que haber hecho, lo que pasa es que esta gente eran filósofos, no eran cristianos, eran filósofos al servicio del Imperio de Roma. Entonces ellos, de acuerdo a sus dioses, de acuerdo a sus... Porque lo que están proponiendo acá es un Cristo falso, un semidios, un Cristo híbrido que tiene parte de la tierra y parte del cielo, y ese es el problema acá. Y la pregunta es medular, que dice, ¿de quién tomó Jesús la naturaleza humana? Entonces, dice Juan, porque Juan mismo dice, en 2 de Juan, versículo 2, dice que en ellos está el testimonio, en los apóstoles, no está en Tomás de Aquino, ni en los obispos, el testimonio verdadero está en los apóstoles, y de ahí toman todos los obispos la doctrina. Todos los que predicamos la palabra, los pastores, los evangelistas, los maestros de la palabra de Dios, los profesores de la palabra de Dios, toman todo o tomamos todos de lo que enseñan ellos. Ellos son los académicos, los apóstoles, ellos son los instructores, los maestros. Pablo mismo dijo, yo fui constituido maestro, predicador y apóstol a los gentiles. De ellos tomamos, no de Tomás de Aquino. O sea que acá se están basando en arenas movedizas. Tanto el católico como Cristian Izquierdo se están apoyando en el barro, en algo que no ha sido inspirado, porque el inspirado es Juan. Juan es el inspirado, Juan es el apóstol, Juan es el ordenado, Juan es el que enseña. Por eso Jesús dijo, no te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y estaba Juan en ese grupo, o sea, en el grupo de los apóstoles. O sea que por medio de las palabras de Juan, nosotros podemos conocer al Dios verdadero, como dice en 17.3 de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No solamente conocemos al Padre, sino conocemos al Hijo por medio de los apóstoles. Y si nosotros queremos conocer al Hijo, y de quién tomó Jesús la naturaleza humana, tenemos que apelar a Juan. Juan es el que estuvo. Como dice en 19:35, él vio al soldado que le clavó la lanza en el costado, y él podía decir, yo tengo un testimonio verdadero. ¿Quién lo dijo? Juan. Aquí dice, y el que lo vio da testimonio, está hablando Juan, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. O sea, si nosotros tenemos que creer en alguien, es en el apóstol, no en Tomás de Aquino. Aquí hay algo, por eso son reformados. Por eso yo vengo diciendo
y venimos diciendo que los reformados, los protestantes, no representan al cristianismo. Acá las fallas que podemos ver, y una de las fallas aquí de Cristian Izquierdo, es que él dice que lo que dice él creemos todos los cristianos. Y eso no es verdad. Nosotros no creemos lo que dice Cristian Izquierdo, porque él se toma de Tomás de Aquino. ¿Quién es Tomás de Aquino? ¿Quién lo conoce a Tomás de Aquino? A Juan lo conozco. Es un apóstol. A Pedro, a Pablo, a Cristo, a los profetas, los que están en las Escrituras. Ellos sí. Con ellos sí podemos confiar lo que ellos dicen. Y Juan mismo dice, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ahí nos está dando la sana doctrina Juan. Ni Juan ni Pablo predicaron falsas doctrinas, ni herejías. Ellos enseñaron el evangelio correcto, o sea, el conocimiento del Hijo de Dios para que podamos tener salvación por medio de creer en el Dios verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, dijo Juan, así en 5:20. Estamos en el verdadero. Nosotros damos testimonio, dice acá, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, lo está diciendo Juan, y su testimonio es verdadero. Eso no lo puede decir Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino nació muchos años después, ni vio a Cristo, ni fue ordenado, ni Cristo lo conoce. ¿Quién lo conoce a Tomás de Aquino? No lo conoce ni Cristo, ni lo conoce ni la iglesia, no lo conoce nadie. Eran filósofos que filosofaban con respecto a la naturaleza que tenía Cristo, la naturaleza, o sea, la carne que Cristo, de dónde Cristo tomó la carne. Entonces ellos filosofaban, o sea, sacaban sus deducciones, sus conclusiones, y bueno, las exponían. Como a los verdaderos que creían que Cristo vino del cielo ya encarnado, los mataban, por supuesto, no quedaba nadie. Entonces eso es lo que vamos a exponer aquí, con la ayuda del Señor, con la iluminación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha venido a iluminarnos con respecto a los inspirados, con respecto a los asistidos por el Espíritu Santo. La promesa, ya lo dijimos, la promesa era para los apóstoles, no para la iglesia, que iban a ser asistidos para dictar doctrina. Los que dictan doctrina son los apóstoles, no, la iglesia no dicta doctrina, la iglesia simplemente se atiene. Nosotros somos alumnos, es un curso donde están los profesores y están los alumnos. Los alumnos no pueden ejercer, se puede decir de alguna manera. Si alguno está estudiando medicina, no puede ejercer medicina hasta que no se reciba. Los apóstoles son los recibidos, los académicos, los que tienen la autoridad para dictar doctrina. Si alguno se recibe, si se puede decir de alguna manera, como maestro de la palabra, pastor o predicador o evangelista, es porque ha pasado por el escrutinio de Pablo, de Pedro, de Juan, de Cristo, de Dios, de las Escrituras, de los profetas, etc. O sea, tenemos que pasar por toda una serie de exámenes para poder decir, bueno, es un maestro constituido por Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido aprobado por Pablo. ¿Por qué? Porque va en la misma línea que los apóstoles con respecto a la enseñanza y a la doctrina. Si usted se sale de esa línea, tiene que volver. Es como una persona que repite de grado, repite de curso, y tiene que volver una y otra vez a hacer el curso hasta que lo aprueba. Una vez que lo aprueba, es como un doctor. Si alguien quiere ser doctor, hasta que no aprenda, no lo dejan salir, no lo aprueban, no le dan el título. Entonces, para aprender, hay que ir a ellos, a los apóstoles. No hay que ir a Tomás de Aquino, como ha hecho el señor Izquierdo y el señor Lisboa. Se torna reñido porque los dos dicen la misma cosa. O sea, a mi juicio perdieron los dos, porque ninguno le da el clavo, digamos. ¿De quién tomó Jesús la naturaleza humana? ¿De quién? ¿De quién? Entonces aquí se produce la discusión, se produce el debate. Entonces la pregunta está sobre la mesa. ¿De quién tomó Jesús la naturaleza humana? Por supuesto que es un enigma, es una tomamos de la revelación que le fue dado a los apóstoles. ¿A quién le dio Dios la revelación? No se la dio a Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino le hace cualquier cosa, un mamarracho. Se la dio a los apóstoles. Por eso Juan dijo, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El punto es, ¿cómo vino Jesús desde el cielo? Porque Él vino desde el cielo. No es de esta tierra. No es de esta tierra. Jesús no es de esta tierra.
Y aquí es donde cometen el error y por momento tienen un Cristo testigo de Jehová, un Cristo católico, un Cristo de los adventistas, todo. ¿Por qué? Porque se apoyan en falsos maestros. Si yo quiero estudiar medicina y me voy a sentar a la verdulería a aprender del verdulero, más vale que nunca voy a ser médico. Yo tengo que ir a la universidad, a una facultad, a un lugar donde haya médicos que enseñen medicina y si yo apruebo todo, bueno, un día seré médico. Ese es el camino correcto. Por eso nosotros, para saber de quién tomó Jesús la naturaleza humana, tenemos que ir a ellos, a los apóstoles. Tenemos que ir a Juan. Juan es el que dijo, porque le hacen la pregunta, ¿y cómo sabemos quién es falso maestro, quién es verdadero? ¿Cómo lo sabemos? Juan mismo dice, nosotros tenemos la verdad, nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, nosotros estuvimos con Él, nosotros comimos con Él, nosotros lo abrazamos, nos reímos con Cristo, estuvimos con Cristo, nosotros estuvimos en el monte, lo vimos en su transfiguración, lo vimos morir, lo vimos resucitar, lo vimos ascender a los cielos. Nosotros somos los que tenemos esa doctrina, esa enseñanza de quién es el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro se le abren los ojos, Dios le revela al Padre quién es Cristo, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú no eres de esta tierra. Por eso Jesús le dijo, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás. Cuando le dice hijo de Jonás, le dijo, Pedro, vos sos terrenal, yo soy celestial, porque yo soy hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Vos sos el hijo de Jonás. Y ahí está la diferencia. Y bueno, por supuesto que los católicos, al estar ciegos, no entienden que hay una diferencia enorme entre Cristo y los seres humanos. Es un tema que se pueden hacer 10 videos, de 10 horas cada uno más o menos. Es para escribir un libro. ¿De dónde Jesús tomó la naturaleza humana? O sea, ¿de dónde? Entonces, por la tradición, porque la Iglesia Católica ha contaminado gracias a estos padres de la mentira, como Tomás de Aquino y demás, de que Cristo la tomó de María, pero surgen algunos detalles que uno no se lo esperaba, ¿no? Lo que tenemos que decir claramente es lo que dice Izquierdo, que dice que la cristiandad o los evangélicos creemos como lo que él cree. Y él cree que Jesús tomó de la carne de María. Nosotros no lo creemos eso, que Jesús tomó de la carne de María, porque hay que dejar algo bien en claro, que si Jesús hubiera tomado de la carne de María, Jesús no sería el Hijo de Dios. En ninguna parte se puede decir que Jesús tenía algo creado. Si Dios tiene algo creado, no es Dios. Dios no tiene nada creado. Y acá está el punto de la carne, ese es el misterio. La misteriosa carne de Jesús. ¿De dónde salió la carne de Jesús? Ese es el punto del debate. Se hubiera tornado interesante si Izquierdo hubiera agarrado la Biblia. Eso se hubiera tornado interesante el debate. Pero como nunca agarró la Biblia, se apoyó en un padre de la mentira, ¿qué le va a decir? O sea, el señor Lisboa daba vuelta carnero de la felicidad que tenía. No le puede ganar nunca un debate. Por eso yo en el título le puse los dos perdieron. Los dos perdieron. Ninguno ganó porque ninguno apela a la Biblia. Apelan a padres de la mentira. ¿Por qué tienen que apelar a padres de la mentira? Porque en la Biblia no está eso. Porque lo dice Juan. El que cree que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esa es la doctrina, la que dice Juan, no la que dice Tomás de Aquino. Que ha venido en carne. O sea, que ha venido encarnado. Jesús vino encarnado. Y ese es el misterio que no se puede entender. ¿Cómo puede ser que Jesús haya venido encarnado del cielo? ¿De dónde tomó esa carne? ¿De dónde tomó esa carne? Como lo dice en uno, y vamos a adelantar un poquito si no, en 1.14, 1.14, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo Jesucristo, el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Si el verbo tendría carne de María, no sería Dios. O sea, hay una contradicción. Por eso los católicos tienen una mezcla entre testigos de Jehová, adventistas, todo es lo mismo, digamos. El punto es darle carne terrenal a Cristo, ese es el punto.
hacerlo a Cristo un semidios, un Cristo distinto. Por eso Pablo dijo, si alguno les enseña un evangelio distinto, sea anatema, o sea, no lo dejen predicar, enciérrenlo, átenlo. Esa doctrina tiene que ser destruida por la iglesia. Digamos, no lo dejen predicar más, sea anatema. Aún Pablo mismo dijo, si yo les enseño estas locuras que enseñan los católicos o cristianos izquierdos, no, por favor, no me dejen hablar más, pónganme una mordaza en la boca. Entonces, dice el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ustedes se imaginen que alguien, un ser humano, pueda tener estos atributos, los atributos de Cristo. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. El ser humano, el hombre es una criatura caída, Gloria como el del unigénito del Padre, o sea, con la misma esencia, con la misma sustancia del Padre. Él era Dios caminando entre nosotros. Era Dios caminando entre nosotros, con la misma esencia del Padre, con la misma gloria del Padre. Simplemente que Él se humanó. Y en su estado de kenosis, o sea, de su despojamiento, Él pudo caminar entre nosotros. O sea, Cristo estaba limitado debido a que Él se despojó de sus atributos incomunicables, como por ejemplo omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Entonces, Él caminó como todos nosotros, pero no era de este mundo. Ese es el punto que hay que comprender como iglesia de Jesucristo y dejar todas estas doctrinas falsas de los católicos romanos, de los adventistas, de los testigos de Jehová, que dicen que Cristo tenía carne humana o carne terrena o carne caída, pecadora, como dicen algunas versiones. Entonces, vamos a escuchar un poquito lo que dicen aquí para no alargarlo. ¿Dónde Jesús tomó su naturaleza? No es si estaba caída o no estaba caída. Cristian. O sea, vos mismo... O sea, él aquí Lisboa le está diciendo, le está reprochando que dice, no es si era caída o no era caída, pero si era de María, era caída, o sea, una naturaleza caída. El punto es que el señor Lisboa, como es católico, no cree que María tenía una naturaleza caída. Esa es la locura de la idolatría, por supuesto. El mismo señor Lisboa ha dicho cuando él se pasó al catolicismo, él mismo dijo, porque él era presbiteriano y pastor presbiteriano. Usted observe las locuras, ¿no? Tenemos que decir, como dijimos siempre, los protestantes son hijos de Roma. Los presbiterianos son prácticamente católicos. O sea, no les cuesta nada. Ellos dan un pasito y ellos son católicos. Presbiteriano, calvinista, wesleyano, toda esta caterva de grupos. Son semicatólicos, casi católicos, luteranos. Dice que le preguntaron al señor Juan Carabajal si había alguna diferencia, una periodista católica o una católica que hacía reportaje, le hizo un reportaje, le preguntó si había diferencia entre los luteranos y los católicos. Prácticamente no había diferencia. Usted observe cómo. Entonces el señor Lisboa dijo que cuando él se pasó de presbiteriano a católico, dijo que María lo salvó. No lo salvó Cristo, lo salvó María. O sea, las locuras de esta gente, ¿no? Y él cree, por eso María es una diosa para los católicos. Porque María tiene una naturaleza distinta al resto de los seres humanos. Y ahí está la idolatría. Y ellos dicen, nosotros no la endiosamos a María, pero si está diciendo que María no tenía pecado, la están endiosando. Porque ¿quién no tiene pecado? Dios. El único que no tiene pecado es Dios. Entonces, si la hacen a María, que no tiene pecado, la están endiosando. Y ese es el punto. O sea, lo bajan a Cristo al nivel de María y a María la elevan al nivel de Dios. Entonces, acá el punto es de quién tomó Jesús la naturaleza humana. Y es una excelente pregunta para poder nosotros indagar, escudriñar, interrogar a las Escrituras de quién tomó Jesús la naturaleza humana. Por supuesto que Juan nos contesta y en el Evangelio de Juan habla mucho de dónde vino Cristo, de la naturaleza de Cristo, del origen de Cristo, del origen de la carne de Cristo.
elegís el tema del debate y te vas por las ramas. El tema del debate no es si la naturaleza de Jesús estaba caída o no estaba caída. Vos y yo estamos de acuerdo, y te lo dije en el WhatsApp. Estamos de acuerdo, Jesús no tuvo una naturaleza caída en el sentido absoluto. Está en el WhatsApp, te lo dije. Claro, no tiene una caída, dice, en el sentido absoluto. Porque si ellos creen que Jesús tomó de María, están haciendo de Jesús un ser humano como nosotros, pero que a la vez era Dios. Ellos creen que Jesús era un hombre bueno que no pecó, o sea, que hizo fuerza para no pecar. Si Jesús hubiera tomado de María, hubiera tenido tendencia al pecado. Con medio pecado, con un cuartito de pecado que Jesús hubiera cometido, no habría salvación para nadie. Si él tomó de la carne de María, tuvo que tener un mal pensamiento, porque todo eso está en la carne, la parte pecaminosa del ser humano está en la carne, o sea, la carne es tierra, es barro, y siempre tiende al barro, a la mugre, al pecado, siempre. Si Jesús tenía de la carne de María, Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús, ¿por qué? Porque hubiera tenido, aunque en la apariencia, para los hombres quizá nunca hubiera pecado, pero al tener un mal pensamiento, Jesús, hasta el hombre más santo que puede haber caminado por esta tierra, lo dijo Juan el Bautista. Yo soy terrenal y hablo palabras terrenales, dijo Juan el Bautista, siendo que Jesús dijo, él es el... No se ha levantado un hombre como Juan el Bautista, o sea, se lo dijo Jesús, se lo dijo Dios. Dios dijo que Juan el Bautista fue el profeta más grande. Y Juan el Bautista dijo, yo soy un hombre, un terrenal, y hablo cosas terrenales. Siendo que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús no era de esta tierra, Jesús no era terrenal, lo dicen las mismas escrituras, como lo hemos leído. Entonces acá la discusión es si Jesús vino encarnado o no vino encarnado, en el sentido de quién tomó Jesús la naturaleza humana para encarnarse. O sea, si Jesús estuvo entre nosotros y estaba encarnado, ¿de dónde salió esa carne? Los católicos dicen que se la tomó de María. Si lo hubiera tomado de María, Jesús no sería Dios y Jesús no hubiera resucitado. Porque el Hades no se le iba a dejar pasar. Va a decir, bueno, vos delante de los hombres, estando Jesús en el Hades muerto, Jesús, la muerte le hubiera dicho, está bien vos, pero yo sé que vos tuviste malos pensamientos. ¿Por qué? Porque tenés la carne de María. Y María tenía malos pensamientos. María no hizo la voluntad de Dios. En ese momento, cuando Jesús estaba con sus discípulos, allí en 48, 46 al 50, dice que Jesús estaba con sus discípulos y le dijeron que la madre lo estaba buscando. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablar, y le querían hablar. O sea, había un grupo que estaba haciendo la voluntad de Dios y había otro grupo que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que no quieren reconocer los católicos, que María no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque estaba fuera. Entonces dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Por eso Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, nosotros, vos y yo no tenemos nada que ver, yo soy del cielo, vos sos de la tierra. Nadie puede hacer la perfecta voluntad de Dios. Ni siquiera María, que lo portó en el vientre 9 meses, ni siquiera María. ¿Quién habrá conocido más a Cristo que María? Pero aún María mismo no tenía esa ¿cómo podemos decir? No completaba ese conocimiento de quién estaba frente a ella en algunos momentos. En algunos momentos, como Juan el Bautista, cuando estuvo en la cárcel y mandó a preguntar a sus discípulos si realmente Jesús era el Cristo. O sea, hay momentos que le surgían las dudas. Es común en todo ser humano, siendo que Juan era el profeta más grande que caminó por esta tierra.
Y María también, como cualquier ser humano, o cualquier cristiano se le ocurre por la cabeza, Dios existe, ¿por qué me pasan todo lo que me pasa? Realmente Dios existe, Dios está conmigo, ¿dónde está Dios? Y surgen los malos pensamientos, y surge la idea de dejar todo, y surge como le pasó a Pedro, que cuando Cristo murió, se fue de vuelta, volvió a la pesca. Son todos pecados que abandonamos a Dios. Por eso ellos no pueden decir nunca que María no pecó. María pecó, como cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque era de esta tierra María. Ahora, todos los inventos que puedan hacer los católicos es cosa de ellos. Son inventos de ellos. Que María no pecó. Que María, venía el pecado y Dios la rescató. ¿De dónde sacan eso? Son inventos de ellos. Por eso Pedro dijo, nosotros no vinimos a ustedes con cuentos. Nosotros vinimos con el verdadero testimonio de que hemos conocido al Hijo de Dios. Entonces dice... Respondiendo a él, aún le decía, esto dijo, ¿quién? Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ni siquiera los reconocía. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, y esto es llamativo, siempre me llamó la atención. Él extendiendo su mano hacia los discípulos, y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, él hizo una diferencia. Siempre el que hace distinciones y pone dos grupos distintos es Jesús. Él interpreta, los apóstoles interpretan, los profetas los que dan testimonio de ese Cristo verdadero. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. Mi hermano y hermana y madre. Entonces, tremenda declaración de Cristo. Prácticamente le dio la espalda a María y le dijo, ustedes hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, pero ellos no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Contundente. Ahí, ¿qué pasó? María pecó. Por eso no pueden decir que María no pecó. Es imposible que un ser humano, un hombre de esta tierra, con la naturaleza humana de esta tierra, de la tierra, no peque. Es imposible. Es imposible. Solamente Dios tiene la capacidad de no pecar. Entonces, el señor Lisboa cree que la carne de María era inmaculada, por eso son idólatras, por eso no tienen salvación. Es duro para ellos, pero un día en el juicio estas palabras, la misma palabra los va a confrontar ante la verdad. Y si les sirve esta palabra, es para que crean en Jesucristo y dejen la idolatría y crean en el Cristo verdadero para que tengan salvación. Uno no les dice, están condenados gratuitamente, uno les dice por amor, porque los ama, porque uno no quiere que una persona va a ir a un horno de fuego por toda la eternidad o a un abismo de oscuridad por toda la eternidad, si uno sabe que van a ese lugar. Tienen que agradecer que Dios mismo le está diciendo, dejen la idolatría, acérquense, crean en el Cristo verdadero que está aquí en las Escrituras. Entonces vamos a escuchar un poco más. Entonces vos dijiste, bueno, vamos a debatir entonces de dónde Jesús toma su naturaleza, porque yo no estoy de acuerdo que Jesús haya tomado la naturaleza de la Virgen. Ahora. Bueno, aquí hay, no sé, lo que habla Izquierdo es una confusión tan grande. No se le entiende, ¿no? Como un muchacho chileno también que antes estaba en las redes, no se le entiende. Dicen una cosa, pero es como cuando dice una cosa y a la frase siguiente dice todo lo contrario. Si él si él dice que le propuso que la carne que tomó Jesús no venía de María, ¿de quién? Y después dice que sí que tomó de María, pero que María a la vez tenía como dos estados. Una cosa rarísima, pero es lo que explica Tomás de Aquino. Entonces entran en toda esta vorágine, en toda esta confusión de que María tenía como dos naturalezas o dos estados de naturaleza, uno antes de la caída y otro después de la caída, y que Jesús cuando vino del cielo, María tenía dos estados de naturaleza, es lo que explica aquí Izquierdo. Entonces tenía una naturaleza de Adán, porque dice Izquierdo que tomó de Adán, ahora lo vamos a escuchar, tomó de Adán la naturaleza, antes de la caída, de esa naturaleza tomó Cristo.
El punto es que Adán, antes de la caída, también era del barro, era el mismo antes y después de la caída, solamente que estaba en diferente estado, pero era el mismo Adán. Es la misma persona. Los dos son de barro, el que pecó y el que no pecó, el que no había pecado y el que pecó eran el mismo, o sea, la misma naturaleza que tenía tendencia al pecado, y eso es lo que dice el señor Izquierdo. Solo porque lo dice Tomás de Aquino, no lo dice ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Eso en la Biblia, mucho gusto. Ni la tocan a la Biblia. Y esto es lo triste. Y yo, si le tengo que decir algo a Izquierdo, es que él dice que los cristianos creemos lo que cree él. O sea, observe la osadía de este muchacho. No puede decir eso. No puede decir eso. Entonces, aquí está hablando el señor Lisboa. Llame. Si vos ya me entregaste el debate, el tema del debate es de dónde Jesús tomó la naturaleza. ¿De dónde tomó Jesús la naturaleza? Dice Santo Tomás. Cristo asumió de la Virgen la naturaleza sin culpa. ¿De dónde tomó Jesús entonces la naturaleza? De la Virgen María. ¿Cómo hizo para que sea sin culpa? Es otro debate. Si querés otro día debatimos cómo hizo Jesús para... Claro, es raro. Si Jesús tomó de María, dice, ¿cómo hizo para tomar de esa naturaleza de María que es con culpa, que no tenga culpa? Por eso Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás. O sea que Pedro no se podía librar de que él necesitaba un salvador. Al decirle que era hijo de Jonás, le estaba diciendo, yo soy tu salvador. Vos no te podés escapar porque vos sos descendiente de Adán. María era descendiente de Adán. Tenía las mismas tendencias al pecado que Adán y Eva. Tenían las mismas tendencias, exactamente las mismas. Todos los seres humanos tenemos las mismas tendencias al pecado porque estamos hechos del barro. Hay una ley en mí, decía Pablo, que se rebela contra la ley de Dios. Esa es la carne. Y esto está en mí y esto es la carne. El pecado que mora en mí. Lo dicen las mismas escrituras, que hay uno que descendió del cielo y es Cristo. Todos los demás somos terrenales y María era terrenal. María no vino del cielo, María vino de sus padres, pero como el católico se inventa que mientras fue concebida, bueno, fue guardada el pecado, todo eso son fantasías, cuento Caperucita Roja, ¿no? 3:31. Dice, el que de arriba viene es sobre todo. ¿Quién es el que viene de arriba? Cristo. El que viene de arriba es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal. Lo está hablando acá Juan el Bautista. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. O sea que Cristo es... Cristo no es de esta tierra. Cristo no es de esta tierra. Es lo que nosotros tenemos que entender, que Cristo no es de acá. Cuando estuvo acá en la tierra, él mismo lo dijo, yo soy de arriba, ustedes son de la tierra. Vamos a escuchar un poquito más. Que su naturaleza no tenga culpa y todas esas cuestiones, pero es otro debate. Acá el debate es si Cristo tomó, sí o no, la naturaleza humana de la Virgen María. Ese es el debate, Cristian. Bueno, ahí él lo aclara, el señor Lisboa, que parece que la tiene más clara que Izquierdo. Pero no quiere entrar en otra área, Lisboa, porque se mete en un lío terrible, también en el lodazal se mete. Ver si María era terrenal o era celestial. En una parte está si hay un debate de ese calibre, digamos, o de ese tema, se tiene que tocar de dónde era María. Si Jesús tomó de la carne de María, hay que tocar el tema de dónde procede María. Por un lado está bien lo que es Izquierdo tocar a María, en el sentido de su naturaleza terrenal. Porque si Cristo tiene de esa naturaleza terrenal, Cristo no sería Dios, Cristo no sería, era una farsa entonces. Lo que dijo Pedro era una farsa, de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Tendría que haber dicho Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de María. Nunca los apóstoles dijeron eso, que Cristo
El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de dónde vino en carne? Del cielo. No vino de María, vino del cielo, en carne, encarnado. Entonces, dice, ya lo habíamos tocado este punto con respecto a la palabra de Dios, con respecto a este versículo. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Dice la versión del Nuevo Viviente, traducción viviente, perdón. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. La hispanoamericana católica dice, el que viene de la tierra pertenece a la tierra, y sus palabras son terrenales. Quien trae su origen de la tierra, a la tierra pertenece, y de la tierra habla. Dice la Torre Samat 1825, que creo que es católica también. Si ellos leyeran sus versiones católicas, se darían cuenta que las mismas Biblias de ellos les refutan completamente. Lo que pasa es que no tienen el entendimiento y tienen la idea, la creencia y la idolatría de que María le dio de una carne inmaculada. Pero eso solamente está en su imaginación, ¿no? Eso es la idolatría precisamente. Por eso el Señor le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás imagen. ¿Qué es esto lo que están haciendo ellos? Tener dioses ajenos, en este caso una diosa ajena, que es María. Haciendo a María, si María es inmaculada, es una diosa, porque nadie puede darse la atribución o el atributo de ser inmaculado, nadie, ningún ser humano, porque lo dice el mismo Juan. El que es de la tierra es terrenal, punto, se acabó. Nosotros somos de la tierra, del barro. Y Cristo es del cielo, es inmaculado. Si hay alguien inmaculado es Cristo, y esa es la idolatría, darle los atributos de Cristo a la criatura, en este caso a María, esa es la idolatría. Entonces, la Biblia de nuestro pueblo, que es católica, también dice, quien viene de la tierra es terreno, y habla cosas terrenas. Pero yo soy de este mundo, habla Juan el Bautista, y solo puedo hablar de las cosas propias del mundo. Habla la versión castellano Antiguo Nuevo Testamento. Por eso Jesús le reprochó ahí a María y a sus hijos de que ellos estaban en otro plano, que era el plano del mundo, el plano de las cosas terrenas, dando con estos versículos aquí leído en Mateo 12, del 46 al 50, de que María era terrenal. ¿Por qué? Porque andaba en las preocupaciones terrenas, quizás, no sé, fue a buscar a Jesús porque quería que le haga algún mandado, algo que le ayude con algo. ¿Por qué? Porque María, su pensamiento era terrenal, no era inmaculada, porque si María era inmaculada, sería una diosa, sería otro Cristo. Esa es la idolatría que no entiende el católico. María era terrena, ¿por qué? Porque estaba ocupado en cosas terrenas, lo dice Juan. El que es terrenal piensa en cosas terrenales. Y María estaba pensando en cosas terrenales. También está el hecho de que no había nuevo nacimiento. No existía la cristiandad en la época de Cristo. La cristiandad empezó a existir después que vino el Espíritu Santo. Ahí nació la iglesia. Como dice el señor Alarcón, me da mucha risa que él dice que María fue la primera cristiana. Estas son las locuras que escuchan de sus mentores, de sus falsos maestros. ¿Cómo María va a ser la primera cristiana si no existía el cristianismo? María ni siquiera estaba regenerada. Ni siquiera había nacido de nuevo María. Ni siquiera tenía el Espíritu Santo. María vivía en su naturaleza terrena. Por eso no se puede decir, si una persona con el Espíritu Santo peca, te imaginas una persona sin el Espíritu Santo como María y como los apóstoles. Hasta que no vino el Espíritu Santo y lo selló ahí a los 120, no había Espíritu Santo para nadie. Por supuesto que venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, iba y se iba, porque se retiraba porque había pecado, al igual que la paloma que lanzaba Noé, iba y volvía, porque había barro, había pecado, había suciedad, había muerte. Entonces la paloma iba y venía hasta que las aguas bajaron y se quedó todo limpio, entonces la paloma no vino más. Así sucede con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento iba y venía como esa paloma. Se retiraba porque el pecado hedía la tierra de pecado, porque Cristo aún no había muerto. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve a Cristo, le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Espíritu Santo está en la tierra, porque Cristo ha quitado el pecado del mundo en todos aquellos que creen. Entonces la paloma puede depositar sus pies
o su presencia en cada corazón de todos aquellos que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero el Jesucristo de la Biblia, no el Jesucristo católico. Ese Jesucristo no puede salvar a nadie, porque según la señora Iniesta Cruz, ese Cristo no pagó, y si no pagó está en deuda, y si está en deuda no están salvos, están en sus pecados. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes no creen, en sus pecados permanecen. Entonces, y otra versión, la Martín Nieto, dice, el que es de la tierra es terreno y habla cosas, y habla como terreno. Era lo que le pasaba a María. Por eso Jesús en la boda del Caná le dice, ¿qué tiene que ver conmigo, mujer? Yo soy del cielo, vos sos de la tierra. Ponete en orden. Fíjate la diferencia que hay. Porque claro, María lo tuvo 9 meses. Y lo parió con dolor, como cualquier mujer. Se tuvo que ir a purificar, etcétera. Y María, bueno, como todo ser humano, como nos pasa, como contamos recién, Juan el Bautista, Pedro, Juan, que salió corriendo semidesnudo allí cuando lo fueron a buscar a Cristo, Tomás, que no creía, Juan el Bautista, que no mandó a preguntar si realmente él era el Cristo. María también tuvo sus dudas y se le cruzaban todas esas cosas, como diciendo, no, capaz que fue un sueño y realmente quedé embarazada de José, no sé. Son cosas propias del ser humano. Y realmente Jesús es mi hijo, pensaría María, ¿no? No digo que fue lo que pasó, pero por la tendencia que tenemos los seres humanos a dudar, a olvidarnos, a creer cosas, son cosas de un día, de una noche o de un momento, que se nos cruzan por la cabeza algunas cosas. Se habrá pensado que Jesús realmente era el Hijo, y bueno, lo mandó a buscar, ¿no? María estaría en sus quehaceres. Por eso María era terrena, de la tierra, sacada de la tierra, no era inmaculada. Era una mujer, como cualquier mujer. La diferencia es que ella era judía, amaba a Dios con todo el corazón, y Dios la escogió para que venga el Hijo de Dios al mundo, o sea, que María lo porte 9 meses y lo pueda parir, lo pueda amamantar, lo pueda criar como si fuera su propio hijo, en el sentido de que Él es Dios, porque Dios no tiene madre, por supuesto. Si Dios tuviera madre no sería Dios. Si Jesús tuviera de la carne de María, Jesucristo no sería Dios, es lo mismo. Entonces, por eso María no es la madre en el sentido de sustancia, es la madre en el sentido de que lo portó, lo amamantó, lo crió como un hijo, pero no era el hijo. No tenía la sustancia de María, no tenía de la carne de María. Si Jesús hubiera tenido de la carne de María, Jesús no sería Dios y no habría salvación para nadie. Porque cuando Jesús muere y va al Hades, para poder resucitar, no tenía que tener pecado. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Si Jesús hubiera tenido la carne de María, Jesús hubiera pecado, porque lo dijo Pablo. Y esto es en mi carne, porque es el pecado que mora en mí, y esto es en mi carne. ¿Dónde mora el pecado? ¿Dónde vive el pecado? En la carne. La carne es la que quiere pecar constantemente. Y usted va a querer pecar hasta el último segundo de su vida, va a querer pecar. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de esta carne que quiere pecar. Y Jesús no tenía esa carne. No tenía esa carne. Porque si Jesús hubiera tenido un cuarto de pecado, no habría salvación para nadie. Todavía Jesús estaría en el Hades. Eso es lo que no puede entender el católico. Si María le hubiera dado de su carne, Jesús estaría todavía muerto. No hubiera resucitado. Por favor, te pido que hagas un esfuerzo y te centres en el tema del debate. Ok. Ok, ¿Ya? listo. ¿Ya? Reseteo. Cristian, 2 minutos de refutación. Cuando empieces a hablar te corro. Luis Lisboa, con tal de resolver este debate, destruye más el dogma de su Inmaculada Concepción, que es un tema consecuente a este que quieres debatir. De hecho, yo te pregunté y nunca respondiste. Hablaste de lo que conversamos por WhatsApp. Ya sabemos que refutas a todos tus amigos, a Mónico Vázquez, a Jesús Ferreira, a todas las personas. Acá dice,
cuando dice que, pero el cuerpo de Cristo asumió de la Virgen una naturaleza sin culpa, es porque la naturaleza que está tomando de María es sin pecado. ¿Por qué? Porque arriba te lo dicen. Claro, acá es algo rarísimo que produce confusión en los cristianos. Cualquier hermano que escucha esto dice, pero ¿qué querrá decir, no? Que María, como dijimos anteriormente, María tenía carne, o sea, carne terrena, pero tenía una parte que no tenía culpa, que había tomado de esa carne de Adán, porque Adán tenía una carne que en un momento de su vida no tenía culpa, que es antes de la caída. Y como que tenía dos. Y Jesús tomó de la parte que no tenía culpa. O sea, Jesús estaba en el vientre. Ellos dicen que Jesús se encarnó en el vientre. Que vino un pedazo de Jesús y María le dio el otro pedazo. Es una cosa absolutamente absurda. Lo que tenemos que entender que cuando la palabra de Dios dice que Él ha venido completo del cielo. No es que vino un pedazo y María le dio el otro pedazo. Si yo estoy acá, frente a la cámara, estoy completo. No es que mi alma y mi espíritu andan por otro lado, por una plaza, tomando mate o un café. Yo acá estoy completo. Y donde voy yo, voy todo completo. Cuando Jesús dice, yo he venido, vino completo. Dice, el que de arriba viene, es sobre todo. ¿Quién viene? Jesús viene completo. No viene un pedazo. No viene un viento, un espíritu. Viene completo Cristo. Eso es lo que hay que entender. Cuando usted dice yo voy, cuando usted va a un lugar, usted va completo. No va su alma primero y al rato cae su carne. Y a las 3 horas cae su espíritu. Usted va completo, va y viene. A donde va usted, va su alma y su espíritu y su carne. Y así es con Cristo. Cuando Él dice yo vine, yo he venido del cielo, ustedes son de la tierra, Jesús está diciendo que Él vino completo. María no le dio nada. Simplemente allí el Espíritu Santo lo colocó en el útero de María y ahí se desarrolló como un niño, se desarrolló. Tenía que humanarse Cristo para poder redimirnos de nuestros pecados. Pero si Él hubiera tomado de la parte caída o de la naturaleza caída de Eva, estaríamos totalmente perdidos. Hasta el mismo Cristo estaría perdido porque ni siquiera Él se podría salvar porque hubiera cometido pecados. Es la locura de esta gente. Son testigos de Jehová, son adventistas, porque eso dice ahí, Izquierdo dice que eso lo sacaron de Elena de Guay, que era adventista, y los testigos de Jehová salieron de los adventistas, diciendo que Jesús tenía una carne terrena. Por eso les digo, es un híbrido, mitad Dios y mitad. Porque si Cristo hubiera venido su espíritu, su alma, y María le hubiera dado la carne, sería mitad y mitad. Mitad carne y mitad Dios. Sería una cosa, un híbrido, un semidios. Por eso es un Dios mitológico el que tienen los católicos. Y Izquierdo se suscribe a estas mentiras, a estas falsas doctrinas. Es extrañísimo lo que hace el señor Izquierdo. Es algo que confunde a los cristianos diciendo que todos los cristianos piensan así, nada que ver. No tenemos nada que ver con lo que dice el señor Izquierdo. A la primera hay que decir, el cuerpo de la Virgen fue concebido en pecado original. Y justamente que cuando Cristo toma la naturaleza de esta Virgen, que no te lo hemos negado, no va a tomar ni la caída. O sea, ahí dice que Él no niega que Cristo tomó de esa Virgen, dice. No lo niega. Pero si Cristo hubiera tomado de esa Virgen, no sería Dios. O sea, ¿en qué Cristo está creyendo el señor Izquierdo? En un Cristo mitológico, mitad hombre, mitad Dios. Es un Cristo falso el que está creyendo el señor Izquierdo. Está enseñando falsa doctrina. Enseñando que Cristo tomó de esa Virgen. Dice, lo que ustedes afirman, católicos, que Cristo tomó de la carne de María, nosotros no lo negamos. Pero Juan lo niega, Pedro lo niega, Pablo lo niega, el mismo Cristo lo niega, porque él mismo dice, yo he venido del cielo, no vine de María. María es una criatura. María dice en el mismo Lucas, dice, la sierva, la esclava, la criada. Y le da gloria a su Salvador.
¿Por qué era su Salvador? Porque María tenía pecado, si no María no necesitaría un Salvador. Lo dice el mismo Lucas. Los mismos versículos que ellos dan los refutan completamente. Ni el pecado, porque donde hay caída hay pecado. Es por eso que tú no estás de acuerdo con la objeción de Elena de White, ¿no? Elena de White, de hecho, cree lo mismo que cree tus amigos. Elena de White, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice... Bueno, ya lo dijimos, los testigos de Jehová salen de un adventista. Los testigos de Jehová salen de las enseñanzas de esta mujer. Para enfrentar a Satanás fue necesario enfrentarlo en la carne caída del hombre. Así cuando Jesús tomó su permanencia, estás refutando a tu amigo Sacrosantum, estás refutando a tu amigo Hugo Ariza, que viven afirmando lo mismo, pero tú en este momento los enterraste a ellos, enterraste la Inmaculada Concepción. Me estás dando toda la razón a mí, porque soy yo el que afirma que Cristo no tiene una naturaleza caída, mientras que su madre sí. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia en la cruz. O sea, dice que Jesús no tenía una naturaleza caída, pero su madre sí. ¿Cómo se entiende eso? Por eso Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Al decirle eso, hay una cadena, hay una cosa que no se puede negar, que nosotros heredamos de nuestros padres, y de allá de Adán, que tenemos tendencia al pecado, porque estamos hechos de barro. Pero ¿cómo puede ser que María, o sea, Izquierdo cree que María era la madre de Cristo, en el sentido sustancial? Esa es la locura de este muchacho. Eso porque siguen reformadores, siguen protestantes, siguen toda esta cátedra de filósofos que enseñaban todas estas cosas. Tienen que agarrar la Biblia, no a esos herejes. Tienen que agarrar la Biblia, a ver lo que dijo Juan. Por eso los intérpretes, cuando a mí me dicen voy a interpretar, yo no interpreto, yo aprendo de los que interpretan. Y ahí sí puedo interpretar. Es como un médico, le dice, ¿por qué un médico es médico? Porque aprendió de otro médico a ser médico. Es así. Los que interpretan son los apóstoles. Ellos son los intérpretes, ellos son los maestros, los que nos enseñan de quién tomó Jesús la naturaleza humana. Son ellos los que nos enseñan. Y ahí está todo. Ellos dicen que los concilios tienen palabra de Dios, que estos hijos del infierno, que son los padres de la mentira, tienen palabra de Dios. Ellos no tienen palabra de Dios. Los que tienen palabra de Dios son los apóstoles, los profetas. Cristo mismo, Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hay palabra de Dios, pero está contenido en los profetas, en Cristo, en los apóstoles. Ahí está la palabra de Dios. Fuera de ello no hay nada, no hay agua fuera de la botella. María, ¿qué hizo? No hizo nada. María simplemente fue un hombre como tú, como yo, que necesitaba de un redentor, que su naturaleza estaba caída, pero la naturaleza de Cristo no. O sea, tú en este debate me has entregado toda... No, es contradictorio aquí lo que dice el señor Izquierdo. Dice que María era común como todos nosotros, pero a la vez era la madre de Cristo, que le dio de su carne. Y esta es la contradicción, la locura y la confusión. Pero el punto es, lo que podemos ver, es que cuando Cristo está en el vientre y se iba a encarnar, según ellos, ¿no? Porque no es así, Cristo ya vino encarnado, ya vino completo, porque Él dijo yo he venido. Cuando dice yo he venido, vino completo ya, como lo que estamos diciendo. Si usted llega a un lugar y dice yo he venido, y todos lo miran que usted ha venido. ¿Y cómo vino usted? Completo. No es que vino un fantasma y dice yo he venido. Ah, mirá. ¿Y la carne dónde la dejaste? No, la carne, alguien me va a dar la carne. O mi carne llega después. No. Cuando usted dice venido, fue completo. Si usted no estaría en su carne, estaría muerto. Entonces ese es el punto. ¿Cómo vino Jesús? ¿Cómo vino Jesús? ¿Vino encarnado o descarnado? Porque lo que creen, por eso Juan dice, y todo el que cree que Jesús no ha venido encarnado no es de Dios. O sea, si alguien cree que Jesús vino un espíritu, el espíritu y el alma de Jesús no es de Dios. Lo dice Juan. ¿Quién es el que interpreta? Juan.
Lo dice a mí ahí en 15, para ir a Pablo, 15, 45 al 47, dice, así también, perdón, 15, sí. El primer hombre es de la tierra. 15:47. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, hay dos contraposiciones o dos naturalezas. Una es terrena y la otra es celestial. No tiene nada que ver, lo dice el mismo señor Izquierdo y a la vez. Pero, ¿cuál es el punto del señor Izquierdo para desenredar toda esta confusión que hace? Que Jesús, cuando estaba en el vientre, María tenía de su naturaleza terrenal, pero había un pedazo de la naturaleza de María que era esa naturaleza de Adán antes de pecar. O sea, un Adán inocente. Bueno, Jesús dice que tomó de esa naturaleza, o sea que había dos estados, uno que después de que pecó y un estado antes que pecó. Entonces Jesús estaba de Tin Marín de Do Pingüe. ¿Qué estado es el Hijo? ¿Antes de la caída o después de la caída? Entonces dice que Jesús, bueno, tomó de esa parte de la naturaleza de María que no había caído de Adán. Eso lo dice. Porque lo dicen sus filósofos, que se inventaban cosas. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque si la iglesia se afirmaría en estos lobos rapaces, como eran los padres de la mentira, ¿cómo estaría la iglesia? O sea, el estado de la iglesia actual, tan calamitoso, se debe a esto, a lo que enseña el señor Izquierdo, la confusión que trae. En vez del señor Izquierdo agarrar una Biblia y empezar a aprender de los verdaderos que interpretan, agarra a los padres la mentira. Lo dijo un cura, el otro día estaba escuchando un cura, dice, yo conocí la verdad por medio del padre de la mentira. Porque era un exorcista y se charlaba mucho con los demonios, ¿no? Los católicos hablan mucho con los demonios. Entonces los exorcistas, los curas exorcistas que dicen ellos, toda una payasada, todo un circo, ¿no? Dicen que los demonios le hablan, le dicen, le tenemos miedo a María, le tenemos miedo al rosario, y los curas saltan en una pata, ¿no? Y dicen, no, la iglesia es la iglesia verdadera, le dicen los demonios, y ellos no creen. Entonces, dice que él dejó era un pastor, dice, y se hizo así como católico, una cosa rarísima, ¿no? Y decía en su comentario, yo conocí la verdad así, palabras textuales, yo conocí la verdad por medio del padre de la mentira. O sea, el diablo, dice que el diablo le habló y él conoció la verdad por la charla que él tuvo con el diablo. Creyó en el catolicismo, ¿no? El diablo lo hizo católico. Pero son todas estas locuras de esta gente. ¿Por qué? Porque no agarran la Biblia. Si agarraran la Biblia se darían cuenta que el catolicismo es totalmente falso. Y la doctrina de que Jesús tomó de la carne de María es absolutamente falsa. Por eso Juan habla de los anticristos. Estos son los anticristos. Estas doctrinas son anticristianas. Porque Jesús tomó carne de sí mismo, y eso es lo que hay que aclarar. Jesús, ¿de dónde? Porque surge la pregunta al final, bueno, si no la tomó de María, no tomó de la parte de Adán que no pecó, de la naturaleza de Adán antes de haber pecado, porque ese Adán antes de pecar era celestial para ellos. No, el Adán antes de pecar era tan terrenal como el Adán después de pecar. Eran la misma persona, los dos tenían tendencia al pecado. Los dos tenían tendencia al pecado. Bueno, el asunto ahí, como habla Pablo allí en Timoteo, que la serpiente convenció a Eva y Adán no lo pudo convencer, es otra historia, pero el hombre estaba siendo tentado constantemente. Tenía una tendencia al pecado, porque si no hubiera tenido una tendencia al pecado, como dice el señor Izquierdo, que antes de caer en pecado, él tenía una carne celestial, porque la carne de Cristo es celestial, no es de esta tierra. Por supuesto que produce controversia todo esto, porque todos creen que María le dio de la carne. Por eso digo que se pueden hacer 10 videos de 10 horas cada uno.
se puede escribir un libro tranquilamente. Izquierdo cree que esa carne de Adán antes de pecar era una carne celestial. Era una carne que no pecaba. Cristo no pecó nunca. ¿Cómo hizo Cristo para no pecar nunca? Porque tenía la carne de Adán. O sea, la doctrina de que está desenvolviendo aquí un poco el señor Izquierdo, como la de Lisboa, las dos son heréticas. Las dos son falsas y se basan en la misma persona. En un que ellos llaman un doctor de la Iglesia Católica, como Tomás de Aquino. Se tienen que apoyar en Juan, se tienen que apoyar en Pablo, que dijo que el primer hombre es de la tierra. Si el primer hombre es de la tierra, Jesús no puede tomar nada de él. Y dice, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El origen de Cristo es celestial, no es terrenal. Él vino acá como un forastero, si se puede decir, a la tierra. Él era un forastero. Él no era terreno, él era celestial. Cristo es celestial y siempre será celestial. Fue, es y será siempre celestial. Simplemente que él se humanó, tomó carne de sí mismo. Por eso la palabra del Señor dice, se hizo carne. Si no, tranquilamente Juan hubiera puesto, y tomó carne de María y anduvo entre nosotros lleno de gracia y de verdad. ¿Qué le costaba a Juan escribir eso? Nada. Pero como Juan enseña la verdadera doctrina, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no puede decir nunca, si en el versículo 1, capítulo 1 de Juan dice que el verbo era Dios, ¿cómo va a poner que el verbo tomó carne de María? Es imposible. Y se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Que él tomó carne de sí mismo, como dice en 10:5 de Hebreos. Me preparaste cuerpo, me acondicionaste el cuerpo para que me humanaste, digamos, tenía las características de un ser humano para caminar entre nosotros. Tenía hambre, tenía sed, se cansaba. ¿Para qué? Para andar entre nosotros. Porque Él es Dios, usted imagínese, Dios pone un pie sobre la tierra y volamos todos en millones de pedazos. Él se tuvo que humanar, por eso se humanó, se humanizó, descendió. Por eso Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy del cielo, yo descendí. Yo me humané, es como cuando usted ve a una persona muy pobre en la calle y está pasando hambre y usted desciende al nivel y se puede decir de alguna manera, y tiene misericordia y le da de comer, le lleva un plato de comida, le compra algo, algún vestido, algo. Usted se humanizó con esa persona, se bajó al nivel, tuvo misericordia. Por eso dice la misma palabra en 3:5 de Tito, que por su misericordia Él nos salvó. O sea, Él bajó, Él descendió a nuestro nivel para poder salvarnos. Como que estábamos en un pozo y Él bajó con una soga para rescatarnos a nosotros, sacarnos del pozo de la desesperación, como decía David. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Cristo nunca dejó de ser Dios. Nunca, jamás. Ni un solo segundo dejó de ser Dios. Siempre fue Dios. El punto es que Él se encarnó y la pregunta es de quién tomó Jesús esa naturaleza humana. Por eso lo dice en 1:14, se hizo carne. Tomó de sí mismo carne. Pero esa carne no es una carne creada, sino que es una carne de Él. Por eso dice en 20:28 que fuimos salvados por la sangre preciosa de Dios. Fuimos comprados por una sangre, la sangre de Dios. No es una sangre terrena, porque la sangre terrena tiene microbios, tiene enfermedades, tiene pecado, tiene de todo lo que usted pueda imaginarse que puede haber en un trozo de barro. Esa sangre tiene pecado y no puede redimir al hombre. Tiene malas obras. Entonces la sangre de Cristo es la sangre pura. El cuerpo y la sangre de Cristo son puros e inmaculados. Entonces la idolatría de ellos es darle esos atributos a María. Que María tenía, si María tenía
no tenía pecado, María también podía salvar al mundo. Por eso son idólatras. Porque hacen a María una diosa, una persona capaz de redimir a la humanidad. Pero bueno, como son idólatras, no lo quieren entender. La razón de la ponencia. ¿De quién tomó naturaleza? De María, pero esa naturaleza de María estaba caída, pero la de Cristo no. Porque en Cristo todo se purifica. La naturaleza de María estaba caída, pero la de Cristo no se entiende eso. ¿En qué momento? Dice que él, cuando María le da de su naturaleza, Cristo la purifica esa naturaleza. Usted es la locura de esta persona, ¿no? Tiempo. Ok. Ahora, Lucho, un minuto para preguntar. Para cerrar. Perfecto. Quiero preguntar, mostrando algo en pantalla. Bueno, acá él Deme un segundo. está como me da risa Lisboa, porque en su primera exposición tenía como 20 minutos, creo que para exponer, se pasó 18 minutos buscando cosas que nunca encontró, solamente dijo 2 frasecitas en 2 minutos, y acá también se pone a buscar cosas y a buscar y a buscar. Yo no sé por qué no van a la Biblia, por qué no agarran una Biblia, la abren y ven de quién tomó Jesús la naturaleza humana. Todo pura idolatría es esto. Entonces lo vamos a adelantar un poquito, porque está buscando aquí como 10 minutos buscando algo que nunca encuentra. O sea, pasamos todo esperando como 10 minutos y al final dice, no lo encontré. Primero todo ahí esperando. Este no es el tema del debate, Cristian. Gracias por darme la razón. Este no es el tema del debate, Cristian. Ese es el tema del debate. ¿De dónde tomó la naturaleza? Fíjate, ¿de dónde tomó la naturaleza? De la Virgen María. Y de la Virgen María, ¿de quién tomó la naturaleza? De Adán. Entonces, ¿cuál es el? Gracias. Entonces, ¿estás de acuerdo que la tomó de la Virgen María? Gracias. Deja de llorar, ¿no? Comienza tu pregunta. Acá el chiste que dicen los dos que la tomó de la Virgen María, según ellos, ¿no? Tomó de María. Los dos dicen lo mismo. La diferencia es que Izquierdo dice que lo tomó de María, pero que María tenía 2 estados en su naturaleza. Uno sin pecado y el otro con pecado. O uno inocente y el otro culpable. Y que Cristo tomó esa parte que no era culpable. La parte donde Adán no pecó. O sea que tomó de ese Adán que no había pecado todavía. Que María tenía esos 2 estados en su carne. Y que Jesús estaba ahí eligiendo cuál elijo, la que pecó o la que no pecó. Elijo la que no pecó y ahí nació Cristo, dice. Ahí recibió Cristo la carne. No, se Pregunta y deja de llorar. Pará, que quiero ver dónde está el video que tengo acá. Dame un segundo que... Tengo la pregunta. Ok, vamos arriba. Tengo la pregunta, entonces, de una. Corre tiempo. Dale, corre el tiempo. Cristian Izquierdo, una vez más. Como ya es la última pregunta, y cierro yo, me gustaría cerrar escuchando cómo te refutás. ¿Estás de acuerdo con que Jesús tomó la naturaleza humana de la Virgen María? ¿Sí o no? Estoy de acuerdo con que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán por medio de... Cristo tomó de la naturaleza humana de Adán. Ese es en el Cristo que cree el señor Izquierdo. En un Cristo terrenal. Pero él, después dice, de esa naturaleza que él era inocente. Pero Adán siempre fue barro, siempre, nunca fue divino, ni nada por el estilo, ni estas cosas raras que se le cruzan por la cabeza a este señor. Cristo siempre fue divino y Adán siempre fue terrenal. Por eso dice la misma palabra, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Jesús no podía, nunca pudo tomar de él. Jesús tomó de sí mismo carne. Se hizo carne, no la tomó de sí mismo, si tomó de esa naturaleza humana. Lo que hay que tener en claro que el modelo es Cristo, por eso dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El original es Cristo, la copia es Adán. Ellos lo hacen al revés, como que el original es Adán y la copia es Cristo.
Cuando Dios hace al hombre, el modelo es Cristo. Y Adán es la imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. El modelo es Cristo. El modelo es el celestial. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿De dónde tomó Dios el modelo para hacer Adán? De Cristo. Porque Cristo es la imagen de Dios, como lo dice allí en 1.18, creo, de Colosenses. Es la imagen de Dios. Entonces, el señor Izquierdo está confundido. ¿Por qué? Porque apela, en vez de apelar a Juan, a Pedro, a Pablo, apela a Cristo mismo, a Juan el Bautista, apela a Tomás de Aquino, que no lo conoce nadie, por supuesto. Jesús nunca lo nombró apóstol, ni testigo, ni le dijo a Tomás de Aquino: el que te oye a vos me va a oír a mí. Y no lo conoce nadie, estos señores. Nadie. Filosofaban. María. Pero no puedo decir que tomó la naturaleza humana de María con su caída, con su pecado, con su... Ahí está, él dice que no tomó de María, tomó de María, dice, pero no de la parte que pecó, de la parte pecadora, de la parte después que Adán pecó, sino que tomó de la carne de María de cuando Adán todavía no había pecado. Licencia, como bien tú lo aceptaste, yo no creo que Cristo tiene la naturaleza caída, es lo que dijiste en este debate. Bien, gracias. ¿Sabes por qué no crees que Cristo tiene la naturaleza caída? Porque tú no crees que Cristo realmente adquirió los pecados que tenía María, ¿verdad? Por eso no puedes afirmarlo. Es por eso que yo tengo que conectar al autor de la vida, donde se cumple el linaje, se inicia el linaje en Jesús y termina el linaje en Adán, y Adán, hijo de Dios. Es por eso que yo tengo que hacer la conexión del linaje. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis? Que él es la raíz del linaje de la tribu de Judá. Así que, si es que yo te hablo de linaje, me voy a la raíz del linaje, y Jesucristo está desde el principio, y Jesucristo está desde que se encarna. Yo no me puedo detener en David, yo no me puedo detener en María, yo no me puedo detener en ninguna de la descendencia. Entonces, tú aquí lo que hiciste hiciste... O sea que él cree que el origen de Jesús está en la carne de Adán. Cuando se habla allí del linaje y del descendiente de David, está hablando de algo político, es lo mismo que José era el padre político, María era la madre política, aunque lo gestó, lo parió, lo amamantó, lo crió como un hijo. Pero era algo todo político, es algo simbólico, se puede decir. No era... y lo mismo que David, todo es político, es algo delante de los hombres para que se dé testimonio de que él era el que iba a venir. Cristo, el Hijo de Dios. Pero si usted imagínese que si venía del esperma de Adán, del esperma de David, aún María no era descendiente de David, era de otra tribu, se dice que era la tribu de Leví, pero eso es secundario entre paréntesis, de Leví. Y José sí, era descendiente de David, pero el esperma de José no llegó a María, llegó después, ¿no? Después que tuvo a Cristo. Pero Jesús no fue gestado por ningún esperma ni de David, ni de José, ni de Adán. Como se dice, por algún lugar decían que era del esperma de David. Las locuras que salen de esta gente, ¿no? Jesús vino directo del cielo y fue colocado por el Espíritu Santo en el útero de María. Y ahí se desarrolló él. María lo tuvo 9 meses y Jesús fue parido por María. Pero Jesús pasó como por un tubo, ¿no? Porque el punto es que si María le hubiera dado de su naturaleza, no habría salvación para nadie. Ese es el punto. No, eso es lo que hay que... al no entender ellos el Evangelio, la justificación, la santificación, el lavamiento, el sellamiento de Dios por medio de su Espíritu, no entienden nada. Al no entender la salvación, no entienden estas cosas. Ellos creen que María le dio y que Jesús
Y creen como creen los testigos de Jehová, como creen los adventistas, como creen todas las sectas, de que Jesús era un hombre bueno que no pecó. Y eso es imposible, no hay hombre que no peque. Lo dice la misma palabra, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por eso Jesús, yo he venido del cielo, dice, ustedes son de la tierra. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Su origen es celestial. Cosas. Primero, sepultaste la inmaculada concepción de María. Porque sabes muy bien que María está caída junto con Adán desde que pecaron y Cristo no tiene esa naturaleza caída. Y al decir que Cristo no tiene una naturaleza caída, después de la caída de Adán, hiciste una segunda cosa. Sepultaste a todos tus amigos católicos, apostólicos y romanos, como el señor Mónico Vázquez, como el señor Hugo Ariza, como el señor Sacrosanctum, que paran diciendo de forma gratuita, pero sin poder probarlo, que Cristo sí tenía una naturaleza caída. O sea, en este debate tú te los estás devorando, tú te los estás refutando, tú los estás destruyendo. Toda esa tesis católica que estos apologistas de YouTube, que están contigo riéndose noche y día, ¿no se estaban riendo ayer? Bonito, pues bueno, mira cómo se te borró la sonrisa. Refutaste a tus amigos, tú afirmas que Cristo sí no tiene una naturaleza caída, y yo te digo eso, amén. Pero María sí lo tenía. Así que happy good night. Ok. Claro. Si Jesús no tenía una naturaleza caída y María sí, María no es la madre, no le dio de la sustancia. Jesús vino del cielo. Ellos dicen y creen que, Jesús no podría estar en un cuerpo pecador. También otra de las cosas que dicen. Jesús no podría estar en un cuerpo pecador. El punto es que Jesús se humanó. Es el Dios humanado. Se humanó para poder salvarnos, sino de qué otra manera podría salvarnos. Se tenían que cumplir las profecías. Ya cuando en los evangelios se dice porque dijo el profeta tal, porque dijo el profeta tal, y va dando todos los pasos de cómo Jesús iba cumpliendo todas las profecías en él. No podía aparecer de repente Jesús de atrás de una montaña y decir yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Se tenían que cumplir todas las profecías. ¿Por qué? Porque estaba presente allí Satanás, estaba presente el acusador, el Hades, la muerte, todo lo iban a juzgar a él si él realmente era el Hijo de Dios. Cuando él murió, él resucitó precisamente por eso, porque es el Hijo de Dios, porque no tenía nada de María, por eso resucitó. Si él hubiera tenido de María, él no hubiera resucitado. Voy a acá contestar. Tiempo. A ver, tenés 2 minutos para refutar y cerramos el debate. Ok. Adelante, Luis. La verdad se me hizo bastante engorroso el debate porque, miren, voy a leerles textualmente lo que me escribió Cristian en el WhatsApp. Puso: ¿tú sí crees que la naturaleza... Refuta. Sí, por eso. ¿Tú sí crees que la naturaleza no caída Jesús la recibió de la Virgen? Yo no creo que Jesús haya tomado de la Virgen su naturaleza. Ahora, él acaba de reconocer que sí, efectivamente, Jesús toma de la Virgen la naturaleza. Y otra cosa, yo nunca dije que creo que... No, es raro lo que están diciendo, porque yo sé que ellos charlaron antes y la discusión de ellos por teléfono o en privado era que Cristian Izquierdo decía que Jesús no había tomado de la carne de María, y ahora sale diciendo que sí tomó. Es raro eso, como que él cambió y se destruyó. No sé si alguien le habrá aconsejado y le diga, no, léete Tomás de Aquino, que Tomás y ahí la embarró, porque si se hubiera mantenido, según el señor Luis Lisboa, que dice que Cristian Izquierdo negaba que Cristo había tomado de la carne de María, estaba en una buena postura, y eso es lo que tenía que defender con bases bíblicas. Pero parece que hubo algo que se cambió ahí, según el señor Lisboa, y los dos como que están de acuerdo en lo mismo. O sea que primero negaba y después estaba afirmando el señor Izquierdo. Por eso hay que ir a las escrituras, ahí está la verdad, en las escrituras. Porque si hay otros intereses de decir
que Jesús tomó de la carne de María para quedar bien delante de los hombres, estamos en graves problemas. El señor Izquierdo no puede decir que eso es lo que nosotros pensamos, los cristianos o los evangélicos. ¿De dónde tomó Jesús la naturaleza humana? No puede decirlo. Si él se presentaba, como dice el señor Lisboa, por eso dice que él quedó un poco engorroso, confundido o no entendió bien, porque Izquierdo se presentó como que él negaba que Jesús hubiera tomado de María. El punto es, después la pregunta es, ¿de dónde la tomó a esa naturaleza humana Jesús? ¿De dónde la tomó? Y no encontraría respuesta, o le aconsejaron que lea Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino es católico, tienen doctrinas falsas, diciendo que Jesús vino de la carne de María. El punto es que, bueno, hace una distinción allí, que tomó de la carne de María, pero de la parte de Adán, que Adán cuando era inocente, Adán era bueno, andaba ahí casi como un ángel volando antes de pecar. De esa naturaleza tomó. El punto es que Adán siempre fue barro, nació barro y murió barro. Y dice que Jesús tomó de ese barro y se lo pegó al alma y al espíritu, y salió Jesús, ¿no? Salió otro Adán, el segundo Adán. Pero la Biblia dice que el segundo Adán es celestial, no es terrenal. Estas son las locuras de esta gente. Eso les pasa por seguir estos concilios y esta caterva de idólatras como Tomás de Aquino, y se enceguecen y creen que esta gente son semidioses o son los mismos apóstoles. Y esta es la idolatría, darle los atributos de los apóstoles a Tomás de Aquino. Darle los atributos que tenía Juan, una inspiración, una asistencia, y él mismo palpó, dice: yo tengo un testimonio verdadero, dijo Juan. Yo vi cuando el soldado le clavaba la lanza al costado de Cristo y salía sangre y agua. Yo tengo un testimonio verdadero, dijo Juan. Y esos atributos de un testigo verdadero se los dan a Tomás de Aquino. Y ahí Tomás de Aquino está diciendo todas estas barbaridades, todas estas herejías, diciendo que Cristo tomó de la naturaleza de María, pero de la parte buena. Porque había una parte mala y Jesús no, esa no. Yo quiero la parte bonita de cuando Adán era bueno. María tenía pecado. María no tenía pecado. Por lo tanto, Jesús toma. María no tenía pecado, dice el señor Lisboa. Bueno, por supuesto, ya sabemos lo que creen los católicos, que la tienen a María como una diosa, y ahí le está demostrando que son idólatras. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Ellos hacen la imagen de que María no tenía pecado. Eso es hacerse imagen. Eso es idolatría. Hacerse la imagen de que María nunca pecó, porque no leen la Biblia. Si la Biblia dice constantemente que María era un ser terreno, era una criatura. María misma dijo: yo soy la criada, la sierva, y Él es mi Salvador. María misma, Jesús mismo, es como que la delató. En el sentido, la delató como una criatura terrestre, diciendo: ellos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos y mi hermana? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. La señaló a María. No la señaló a María, señaló a sus discípulos que le estaban escuchando la palabra. Cuando Jesús dijo: los que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre, mi hermana y mi hermano, ¿a quién señaló? ¿A María o a sus discípulos? A sus discípulos. ¿Qué quería decir? Que María había pecado, falló, porque pecar significa errar al blanco. María estaba en los quehaceres de esta tierra, por eso Juan el Bautista dijo: yo soy terrenal y cosas terrenales hablo, pienso, digo, camino en la esfera de lo terrenal. Como ya dijimos, no había nuevo nacimiento, no había regeneración, no había Espíritu Santo. María era una persona que no había sido regenerada. Hasta que Cristo no muera, resucite y la salve y pague el precio de todos los pecados que había cometido María, María no hubiera tenido nunca salvación. Por eso María dijo: Él es mi Salvador. Entonces María tenía una naturaleza terrenal. También se entiende lo que dice el señor Lisboa, pero no se puede permitir el señor Izquierdo que confunda a la iglesia de Jesucristo de esta manera, diciendo prácticamente lo que dice un católico. Una naturaleza que ya estaba redimida en la Virgen. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios... Una naturaleza que ya estaba redimida en la Virgen. O sea que María ya estaba redimida en la Virgen. Dice que Jesús tomó de una carne que ya estaba redimida.
Es una diosa, una carne que no pecaba, que ya estaba redimida. Bueno, si estaba redimida es porque estaba salvada, y si estaba salvada es porque había pecado. Porque si había sido rescatada, redimida es rescatar, pagar un precio por alguien. Y si María había sido redimida es porque antes había pecado. Antes de la concepción, libró a María del pecado original. Eso se llama la Inmaculada. O sea que antes de la concepción, María dice que había sido librada del pecado. O sea, nació sin pecado. Pero sí pecó en la vida. Podemos leer en las escrituras que ella pecó. Con el solo hecho, por eso hay una versión, a ver si la encuentro. Hay una versión que dice que dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, 8:23 de Juan, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo, en Juan 8:23. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús mismo dice, yo no soy de este mundo. Yo no pequé, no peco y no pecaré jamás, porque yo no soy de este mundo. En este mundo habitan todos los pecadores. Y María era de este mundo. Ellos dicen que María es de este mundo, pero a la vez tenía los atributos de Dios, que no pecaba. O sea, la hacen una diosa. O sea, el católico, cada palabra que dice sobre María, lo delatan como idólatras. Ellos, por supuesto, que no se dan cuenta, porque son idólatras. Dice, Jesús les aclaró, ustedes son pecadores. Dice otra versión, bueno, lenguaje actual, de 8:23 de Juan, dice, ustedes son pecadores como todos los que viven en este mundo. Lo está diciendo Jesucristo. A ver, 8:23. 8:23. Dice, acá está Cristo. A donde yo voy, está hablando Cristo. Dice, Jesús les aclaró, ustedes son pecadores como todos los que viven en este mundo, pero yo no soy de este mundo porque vengo del cielo. No tiene, por eso Jesús le dijo en la boda de Caná, ¿qué tienes conmigo, mujer? Nosotros no tenemos nada que ver, dicen otras versiones. Yo soy del cielo, vos sos de la tierra. Dice la nueva Biblia Española, 1975, dice, él continuó, ustedes a lo de aquí abajo, yo pertenezco a lo de arriba. Ustedes pertenecen a este orden, yo no pertenezco al orden este. Dice la Biblia Española. Que es un orden, es una jerarquía o estructura de autoridad. O sea, él no estaba bajo la autoridad de ningún hombre en esta tierra porque él era del cielo. Él era celestial. La nueva traducción contemporánea de la Biblia dice, Jesús respondió, ustedes practican las tendencias de este mundo. Estamos hablando de 8:23 de Juan. Pero yo vivo las cosas del cielo. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Jesús no era de este mundo, por lo tanto nunca podía tener la carne de María. La concepción. Todos los católicos creemos eso. Ahora, Jesús tomó de la Virgen la naturaleza humana. Pero el tema es que vos confundís y pensás que como nosotros decimos que Jesús toma de María la naturaleza humana, entonces es una naturaleza distinta a la Virgen. Como que cada humano tiene una naturaleza humana distinta. O sea, yo tengo la naturaleza humana de Luis Lisboa. Él tiene la naturaleza de Cristian Izquierdo. El otro, no, chabón. Te lo explica Santo Tomás. Hay una sola naturaleza, la naturaleza de Adán. O está caída o no está caída, pero es la naturaleza de Adán. Ahora, tú me dijiste que me ibas a demostrar que Jesús no tomó la naturaleza de María. Pero terminaste diciendo, sí, estoy de acuerdo. Por lo tanto, el debate me lo entregaste.
o al menos que tengas problemas y no te acuerdes ni siquiera de lo que escribiste en WhatsApp. Así que bueno, muchas gracias, Cristian Izquierdo. Gracias por el debate. Bueno, entonces no llegaron a nada, en el sentido que los dos creen que tomó de María la carne. Es un tema excelente para nosotros para el hombre es la médula o el tema medular de la salvación de los hombres. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, que lo conozcan a Jesucristo. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Conocer a quién ha enviado el Padre. ¿A quién envió el Padre? ¿Qué mandó el Padre? ¿Un viento, un alma, un espíritu? Y María le dio lo otro. En esta tierra no hay nadie que pueda. Imagínense, la carne de María tenía que contener a Dios. Porque el cuerpo es el vehículo donde vamos nosotros. En el sentido de que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos una unidad tripartita, ya puede decir. Jesús, en su kenosis, en su despojamiento, él se despojó, valga la redundancia, de sus atributos incomunicables para poder humanarse y poder entrar en el vientre de María. Si no se hubiera despojado Cristo de sus atributos, se hubiera explotado María en millones de pedazos. Y la carne de María, ¿cómo hace un pedazo de barro contener a Dios? Por eso dice que Él se hizo carne. Él tomó carne de sí mismo. Como dice en 10:5, me preparaste cuerpo. Él tomó carne de sí mismo. O sea, eso es algo profundo, misterioso. ¿Cómo sucedió ese evento? Que él, cuando llegaron los tiempos, o el tiempo de que Él venga a la tierra, Él se humanó. El Padre lo preparó, lo acondicionó para que pueda vivir entre nosotros. Se hizo carne, no tomó de María. Él no podía tomar, usted imagínense cómo un muñeco de barro pueda contener a Dios. Esa carne es la carne de Cristo, porque es la carne que nos salvó, la sangre que nos redimió. Es la sangre, precisamente lo dice en 20:28, la sangre de Dios que nos compró a precio de sangre, como dicen 6:20 y 7:23 de Corintios. Con ese precio, con esa sangre, pero esa sangre no es la sangre de María, lo dice la misma Escritura, es la sangre de Dios. Por eso Él dice que Él se hizo carne, no tomó carne de sí mismo, se puede decir, porque es una carne, es la carne de Dios, es algo increado, no lo puede tomar de ningún lado sino de sí mismo. Ese es el misterio de los siglos. ¿De quién tomó Jesús la naturaleza humana? Bueno, por un lado, está bien que aquí los exponentes aborden este punto, este tema tan importante para la cristiandad, pero el punto que se apoyan en un falso maestro como Tomás de Aquino, tendrían que apelar a Juan, a Pablo, a Cristo mismo, el Evangelio de Juan. Hay muchos versículos que podemos tocar, cantidad de versículos que se pueden analizar para llegar a la feliz conclusión de que Cristo tomó carne de sí mismo, no tomó de María. Usted tenga esto bien en claro, que si Jesús hubiera tomado de María, Jesús no sería Dios. Y si Jesús hubiera tomado de María, Jesús nunca hubiera resucitado. Y si Jesús tomó de María, no habría salvación para nadie. Ese es lo que se puede decir, y muchas cosas más, que si Jesús hubiera tomado de María, Jesús no sería Dios. Sería un híbrido, un semidios, un Dios mitológico, mitad hombre y mitad Dios. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá, y es bastante interesante el debate, el punto que se apoyaron en un falso maestro como Tomás de Aquino. Se tendrían que haber apoyado en Juan, en Pablo, en Pedro, en Cristo, en los profetas, en las mismas Escrituras.
Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.